para analizar sobre lo sucedido en Quito a propósito de sus fiestas, saludamos en este momento a Juan Zapata, presidente del COE Nacional y también director del ECU 911. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto tenerle en este espacio. Coméntenos un balance preliminar de lo que han sido estas fiestas que se caracterizaron por algunos desmanes, por incivilidades. Bueno, muchísimas gracias, Marisabel. Un saludo cariñoso a todo el país. Efectivamente, nosotros hemos venido sacando cortes parciales, ¿no? Porque obviamente el corte definitivo lo tendríamos el día de hoy, que ya prácticamente terminan las fiestas con la sesión solemne. Hemos recibido 12.155 llamadas al 911. Hay un crecimiento del 29% respecto al año anterior. 10.624 emergencias, 26% de incremento. Tenemos 433 aglomeraciones, hay un 67% incremento. También 241 fiestas, que significa que tenemos un incremento del 87%. Libadores 1.385, un incremento del 14%. 1.181 escándalos, un incremento del 10%. Y violencia intrafamiliar 328 emergencias, total un incremento del 31%. Lastimosamente todas están al alza. Quizás esto era previsible, porque recuerde usted que el año anterior estábamos con situaciones totalmente distintas, prácticamente claro, no existieron fiestas. Sin embargo, no tanto así es el porcentaje o el número, sino la intensidad de lo que vimos el día viernes con las incivilidades que ya el país lo conoce a través de los diferentes medios y de redes sociales, ¿no? Bueno, estamos viendo las imágenes en pantalla, ingeniero, de las incivilidades que se registraron en la capital, pese a las medidas dispuestas por las autoridades, las recomendaciones. Hubo un sector de la población que hizo caso omiso, no estaban utilizando las mascarillas. Creo que se fue de las manos, no se pudo controlar. Bueno, como usted recuerda, Marisabel, el COE Nacional exhortó al COE Metropolitano, al señor alcalde, tuvimos una reunión conjunta. Él acogió de buena manera, y yo lo he dicho siempre, lo felicito públicamente, porque inclusive suspendió varios eventos masivos que tenían un nivel de riesgo. Se suspendió, pero de nada sirve todas estas actividades desde las autoridades si la ciudadanía, una parte de ella, porque tampoco podemos generalizar, no genera esta corresponsabilidad ciudadana. Yo lo decía, Marisabel, creo que ustedes nos conocemos muchísimos años. Tuve la suerte de ser 5 años secretario de Seguridad. Estuve también como jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito en la policía, y yo no recuerdo, definitivamente no recuerdo, ya 3 años en el ECU, obviamente, no recuerdo haber visto unas imágenes similares, inclusive antes de pandemia, en la Avenida de los Chiris, de esta característica tan grosera, digamos así, inclusive faltándole respeto a quienes transitaban por ahí, generando actos delictivos, rompiendo vehículos, generando bailes encima de los vehículos, que es propiedad absolutamente privada. No recuerdo haber visto a los moradores con tanta indignación. Por lo tanto, hay que generar conciencia. Usted decía hace un ratito, Marisabel, la pandemia continúa. Lo que hizo el Omicron es darnos un llamado de atención para decirle la pandemia sigue, pero lastimosamente ese llamado de atención que ya está cerquita en Chile, ¿no? Por algunos sectores ciudadanos fue hecho caso omiso. Pero ingeniero, realmente si vemos el historial de las fiestas de Quito, este tipo de actos se han repetido durante las fiestas de Quito. Tal vez en este sector de las Chiris no, pero recordemos cuando había, por ejemplo, los toros, se daban algunos desmanes muy parecidos a estos. Si bien es cierto, ya conocemos cómo se comporta un sector de la población en fiestas de Quito, lo que es lamentable. Tal vez no hubo un exceso de confianza de parte de las autoridades. ¿Por qué no se tomaron otro tipo de medidas, tomando en cuenta también que estamos en plena pandemia y que la gente no ha salido en fiestas de Quito ya 2 años? Marisabel, pero después de 20 meses de enfrentar una pandemia cuyo virus le demostró al mundo que es letal, yo creo que todos debemos hacer una reflexión que algo debemos haber aprendido. O sea, después de tanto dolor, de tanto, porque Ecuador y el mundo fue golpeado por una pandemia, vuelvo a insistir, que afectó no solamente lo más preciado que tenemos, que es la vida, sino también la reactivación económica. Mire, antes del escenario de la Omicron, usted puede observar, y gracias a un extraordinario plan de vacunación, estábamos iniciando de manera muy activa un plan de reactivación, que lo tuvimos que frenar un momento hasta ver cuál es el desenvolvimiento de la Omicron en la región, y por eso es que hemos desarrollado aquello. Pero también tenemos que ser absolutamente claros, Marisabel.
A veces no entendemos que en norma ordinaria el COE Nacional no puede asumir competencias de los GATS. Por eso es que nosotros hacemos el exhorto en algunas recomendaciones. Estos exhortos tenemos que hacerlo público y lo hizo público el alcalde también, fueron aceptados y de hecho asumieron el 50% del aforo y también eliminaron algunos eventos. Pero obviamente lo otro también ya pasa inclusive del control, porque yo decía, usted puede sacar a toda la policía, a todo el ejército, a todas las instituciones municipales. Si no existe corresponsabilidad ciudadana, es muy difícil que usted tenga la capacidad de respuesta. Entonces, luego de tanta situación que hemos vivido el país, ¿cómo no aprender estas lecciones? ¿No? Creo que esa debe ser la gran reflexión. Y esto nos deja un indicador y una alerta, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer para feriados que se vienen como Navidad y como fin de año. Y flaco favor le hacen a la misma reactivación. Claro. A mismos sectores que necesitan reactivarse y que han estado muchos meses parados. Flaquísimo favor le hacen porque analizaremos qué es lo que ocurre de aquí en 15 días y obviamente habrá que ver qué medidas se asumen y se toman, ¿no? Claro, afectando totalmente la reactivación en este momento que el país necesita salir adelante. ¿Cómo cree usted, ingeniero, considera que esto se va a ver reflejado, nos va a pasar factura en el tema de los casos de COVID-19? Bueno, todos esperamos que no, ¿no? Nosotros veníamos, inclusive el último reporte del Ministerio de Salud Pública era muy, digamos, halagador, las cifras, exceso de mortalidad del 2%, la tasa de positividad del 9%, estábamos con 1.700 casos semanales, es decir, se venía manteniendo esta curva. He escuchado que en el Quito Sur ha aumentado un poco a 117, estábamos como 50, 60 pacientes diarios. Obviamente que esto no es fiestas de Quito, eso también tenemos que aclararlo. Las fiestas de Quito no lo vamos a mirar en lo sanitario ni hoy ni mañana, sino en 15 días. Esa es la dinámica del virus. Esperemos que esto no ocurra, pero de así serlo, pues habrá que analizar. Para eso tenemos a nuestra Mesa 2 de Salud que está permanentemente monitoreando y son ellos los que deciden efectivamente cuál es la hoja de ruta a seguir, pero yo vuelvo a insistir, esperemos que esto no ocurra. Creo que lo más terrible que nos ha pasado a quienes estamos desde el minuto cero que se activó esta crisis sanitaria un 12 de marzo del 2020 es volver a tener esas imágenes terribles tanto en hospitales, inclusive en la misma calle. Es lo que nunca quisiéramos que vuelva, por eso siempre somos insistentes en que la ciudadanía tiene que colaborar. En estos datos sobre las llamadas de emergencia registradas desde el viernes hasta la fecha, entiendo, ingeniero, también hay cifras que alarman, que nos alertan, porque hay un incremento, por ejemplo, en las llamadas donde se denuncia violencia intrafamiliar. Esto debido, me imagino, al consumo de alcohol también durante las fiestas. Sí, siempre el consumo de alcohol es un detonante para todas estas incivilidades, ¿no? Y muchos delitos, obviamente. Ya lo hemos visto, no es que estamos inventando absolutamente nada. Y efectivamente, usted ve, y esta cifra ha bajado, porque el primer día, amanecer del viernes, tuvimos el 80% de crecimiento, comparado obviamente con el año anterior. Después de ayer tuvimos el 54% y ahora tenemos ya en el balance el 31%. Esperemos que, vuelvo a insistir, el balance que tengamos al final, estas cifras bajen. Sin embargo, quizás aquí hay dos momentos, ¿no? Lo que pasó el día viernes. Después creo que el llamado de atención que hizo el señor alcalde de la ciudad, el reforzamiento también del tema operativo, pero sobre todo creo que en redes sociales la misma comunidad que fue muy dura en la crítica, porque claro, es una comunidad que no quiere que el Ecuador vuelva a tener medidas mucho más duras o peor, que perdamos familiares o que tengamos hospitales colapsados. La misma comunidad fue la que llamó la atención. Creo que esto caló y ya tuvimos un escenario distinto tanto el sábado como el domingo, pero también hemos tenido conciertos con gran cantidad de personas, en muchos de los casos igual sin cumplir medidas de bioseguridad. Y así sobre los aforos también, porque hubo denuncias de algunos conciertos, de algunos eventos donde no se respetó el aforo. Bueno, imagínense, el aforo tiene que estar siempre, especialmente si es que es un evento que es pagado, tiene que tener la autorización de aforo y para poder inclusive imprimir los boletos por parte del municipio. Por lo tanto, tendrán que investigar si es que eso no ocurrió. Eso también da la pauta de que nosotros tenemos que, cuando damos aforos, tener la coparticipación y la corresponsabilidad de quién está haciendo el evento, porque eso va a llevar a que usted igual tome decisiones duras que no las queremos tomar, porque vuelvo a insistir, la reactivación tiene que existir, el Ecuador no puede estar parado, tenemos que seguir caminando en una nueva realidad que es enfrentar toda actividad con protocolos, ¿no?
Ahora tenemos información, además, que se registraron muchísimos accidentes de tránsito. No sé si ustedes tienen una cifra también preliminar sobre este tema. Bueno, lo que hemos tenido es el 72.9% de las cantidad de emergencias son de seguridad ciudadana y de orden público, y después de seguido justamente por el tema de accidentes de tránsito más o menos en el orden del 12%. Hemos tenido quizás un incremento de 4 puntos porcentuales. Eso es lógico, ¿no? Mayor demanda, mayor incivilidad, mayor consumo de alcohol, mayor vehículos en la vía, pues las probabilidades aumentan, y hemos tenido, sí, varios accidentes de tránsito. Ayer mismo la autopista Rumiñahui prácticamente tuvo varias horas de congestión por un accidente que tuvimos en el sector. Así es que también nuestros equipos de respuesta, a quienes felicito, agradezco públicamente, ¿no? Han estado muy activos durante todas estas fiestas, la policía, el ECU 911, las autoridades municipales, la agencia de control, la Secretaría de Seguridad, bomberos, todos hemos estado demasiado activos. Yo creo que estos números de emergencias que se han articulado son bastante altos, ¿no? Entiendo que hay algunas medidas que incluso no se pueden tomar, ingeniero, porque no rige, por ejemplo, en un estado de excepción referente a la pandemia. Usted presentó en la anterior administración un proyecto de ley para poder tener herramientas justamente para actuar frente a las incivilidades que se presentan durante esta emergencia sanitaria que, recalcamos, no ha terminado. ¿Cómo avanza eso? ¿Qué pasó? ¿Estaba en primer debate? ¿Ha tenido algún tipo de avance en este sentido? Bueno, usted sabe, María Isabel, que ninguna constitución ni la ley preveyó una pandemia. Por lo tanto, nosotros en los peores momentos de la crisis nos tocó llegar a un estado de excepción, pero el estado de excepción es eso, excepcionalidad. Y lo que dispuso la Corte Constitucional, obviamente, es que se presente una ley de pandemia y que se vaya actuando en norma ordinaria, que es lo que hemos venido haciendo. De hecho, la Corte Constitucional inclusive dio plazos tanto al Gobierno Nacional como a la Asamblea para tramitarlos. Entiendo que esos plazos, bueno, cuando se presentó la ley, esos plazos se cumplieron. Hoy está en manos de la Asamblea y les pedimos, mire, estas mismas experiencias, y ya lo vivimos, recuerde usted, en el año anterior, cuando en febrero se tomaron decisiones en territorio inadecuadas y nos tocó tomar decisiones muy duras en abril, de confinar 16 provincias. Bueno, en ese momento no había todavía un buen estado como hoy lo tenemos de la vacunación. Sin embargo, sí le solicitamos públicamente a la Asamblea Nacional, creo que esta ley ya debe estar en rigor en todo el país, debe actuarse ya, debe ya tramitarse, debe ser una ley de la República, porque usted ve que hay nuevas variantes y vemos que esto no termina. Pensábamos tener ya una luz al final del túnel y aparece la Omicron, pero también que esa ley contemple lo que estamos mirando en territorio que es conflictivo. No podemos, y lo he dicho siempre, en un país tan pequeño, con 221 voluntades, que quizás no todos van en el mismo hoja de ruta. Hay muchos municipios que agradecemos, aceptan los exhortos del COE Nacional, pero otros no. Hay muchos municipios que cuentan con las mesas técnicas para tomar decisiones, especialmente la mesa de salud, pero hay otros municipios que no, ni siquiera tienen, en algunos de los casos, ni siquiera la unidad de gestión de riesgos. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones de un tema tan sensible como es una pandemia que requiere un manejo técnico absolutamente adecuado? Por lo tanto, creo que esas situaciones, esas falencias, esos vacíos que hoy podemos verlo en el territorio, es lo que esta ley efectivamente tiene que compensar y darle esa posibilidad. Porque mire, y con esto termino, mi querida María Isabel, la mejor forma de enfrentar una crisis es a través de los COEs. Porque los COEs, ahí estamos todas las instituciones, generamos esta articulación y sobre la base de la competencia de cada institución tomamos las mejores medidas. Esto ya lo ha demostrado en los peores momentos, pero esa institución debe tener la norma para poder establecer las medidas adecuadas para el país. Porque cuando usted no tiene, porque aquí se ve dos cosas distintas. Usted enfrenta la crisis sanitaria, sí, a través del Ministerio de Salud, pero no todas las decisiones pasan por usted. Entonces puede haber decisiones que no son las adecuadas, pero que tienen repercusión negativa en salud. Entonces debe haber esta correlación de la toma de la decisión y el enfrentar, obviamente, el sistema sanitario. Eso es lo que hay que corregir. ¿Será que estamos entrando también en un exceso de confianza, tomando en cuenta que un gran porcentaje de la vacunación de la población, ya se vacunó y que incluso ahora estamos en la dosis de refuerzo? ¿Será que por eso la ciudadanía se está relajando, incluso también las autoridades, como ya lo comentábamos hace un segundo, no están tomando las acciones de prevención debidas? Mire, el Ministerio de Salud emprendió ya el primero, por justamente el Omicron, el tema de la tercera dosis. Tenemos que irnos a vacunar
Ese es la mejor corresponsabilidad ciudadana, el vacunarnos y cumplir con las medidas de bioseguridad. Y las imágenes que pudimos ver lo dicen todo, o sea, ahí nos libra de todo comentario. El ver la manera como lastimosamente cientos o miles de jóvenes celebraron a Quito, que no es la manera, obviamente eso lo rechazamos desde todo punto de vista, es el mensaje de un excesivo relajamiento ciudadano y no tomemos, Marisabel, lo que pasó en otros países, en donde el excesivo relajamiento y el evitar irse a vacunar ha hecho que regresen, obviamente, a medidas duras, inclusive países que eliminaron la mascarilla en espacio abierto o regresaron a confinarse y sobre todo endurecer medidas. No queremos para el país aquello, ya lo hemos vivido, avancemos juntos en esta reactivación, pero el compromiso es de todos, no solamente del COE nacional y los COEs cantonales. El compromiso es absolutamente de todos y no le hagamos flaco favor a familias que necesitan reactivarse, por favor. Que no haya un retroceso, vienen sin duda, feriados, ¿no?, que son importantes para el sector económico como el turismo, por favor, hagamos conciencia y evitemos que estos números o estas cifras que hoy las tenemos los perdamos, ¿no? Muchas gracias por ese mensaje, también por esta información. Vamos a estar muy pendientes de este balance final que entreguen las autoridades sobre las fiestas de la capital y esperemos que no nos pase factura las incivilidades ocurridas durante el fin de semana.